entonces. Bueno, para aquellos que no me conocen, yo soy Adrián Moribarri, soy el decano de la Facultad de Ingeniería Química. Bueno, darles básicamente la bienvenida a esta serie de 4 eventos o 4 encuentros donde se van a presentar distintos estudios que fueron realizados por el Programa de Inteligencia Estratégica y Tecnológica, en sus siglas PIET, que depende de la Facultad de Ingeniería Química, y que tiene un gran desafío, ¿no? Que es básicamente investigar y aportar desde esa disciplina al crecimiento de los grupos de investigación en tanto a el impacto que puedan tener sus trabajos sobre las empresas o incluso la generación de nuevas empresas. Y por ahí un poco la palabra clave que uno podría decir como, no sé si decir objetivo de borde, no de máxima, de borde, bueno, es pensar en justamente el desarrollo, generación de empresas o áreas de trabajo que sean de innovación disruptiva o de tecnología disruptiva, ¿sí? O sea, que son esas empresas que uno hoy conoce como Uber, Alibaba, etc. Bueno, hay varios ejemplos. El grupo del PIET está conformado por diferentes profesionales de la UNL que tienen distintas orientaciones, ofrecen capacitación en distintos ámbitos, en el grado y en el posgrado. En el posgrado hay un curso que es el de Inteligencia Tecnológica en Actividades de I+D, y que básicamente al cual asisten, digamos, docentes, investigadores, científicos, actores del sector también productivo y del sector gubernamental, donde lo que básicamente realizan es una aproximación, digamos, al manejo de estas nuevas herramientas que sirven para las tomas justamente de decisiones y planificar actividades de innovación, tanto en el sector científico como en el sector empresarial o también de bienes y servicios que podrían ser públicos. Básicamente es esto, ¿no? Es un área que sistematiza lo que es o lo que apuntaría a la innovación de borde, de frontera. Y la idea es, con estos encuentros, es sensibilizarlos básicamente con estos ejemplos que han tomado respecto de las tareas que vienen realizando ya desde hace varios años. Así que bueno, bienvenidos a esta primera y los dejo con Marcelo, que es el que supongo que dirigirá el desarrollo de la charla. Muchas gracias, Adrián. Bueno, yo les comparto, tenemos una presentación, siempre viene bien acompañar la charla con algunas imágenes y más cuando empecemos a hablar de patentometría. Si me permiten, un instante. Ahí estamos. ¿Se ve bien? Genial. Se ve bien, Marcelo. Bien. Bueno, ¿cómo les va? Un gusto verlos. Veo caras conocidas y alumnos profesionales que han pasado por el curso de posgrado. Muchas gracias por estar acá. Enormemente agradecido a la institución, a la facultad y por sobre todo a ustedes que están aquí con nosotros esta tarde. Esperamos cubrir las expectativas y bueno, la idea es contarles algunas actividades que hemos hecho a lo largo de estos años. Y primero voy a presentar a quienes nos van a acompañar, al menos en la presentación. Yo espero que luego se arme un intercambio que nos enriquezca a todos con la participación de ustedes. Pero bueno, aquí estamos con Giuliana Bianchi, que es ingeniera química y está haciendo la carrera del doctorado con la dirección, y junto a Silvina Regenhardt, que es investigadora de CONICET y profesora de la FIC. Ellas están trabajando en el INCAPE, y bueno, ya se van a presentar y van a presentar su grupo de trabajo, y son quienes han materializado en sus proyectos de investigación algunos elementos que hemos podido rescatar y algunas tecnologías que hemos podido identificar con el equipo del PIET. Alejandro Regodescebes
que es especialista senior en análisis de información tecnológica. Bueno, con Alejandro estamos trabajando ya desde hace muchísimos años juntos en el programa, y yo, bueno, también soy ingeniero químico y bueno, trabajando en la Facultad de Ingeniería Química, ni voy a decir cuántos años porque son muchos más de lo que ustedes imaginan. Bueno, para empezar, la idea es hacer un recorrido muy rápido para no aburrirlos, pero hay algunas cositas que a mí me gusta mucho contar. El programa de inteligencia estratégica y tecnológica está conformado por personas, y todo nuestro trabajo está centrado en las personas. En las personas, llámese integrantes, o llámese el ciudadano, o el consumidor, o la persona que va a disfrutar o a padecer de las nuevas tecnologías. Entonces, aquí hay algunas pocas fotos de estos años de actividad. Y bueno, hay dos fuentes que no puedo dejar de mencionar cuando hablo del PIET. El PIET es un emergente de más de 30 años de una política continuada en vinculación tecnológica, y en esta necesidad de los integrantes de la Universidad del Litoral de ser útiles al medio productivo y al medio social. Entonces, el PIET lógicamente nació en este ecosistema emprendedor y ecosistema de innovación que ha generado la Universidad del Litoral. Y por otro lado, bueno, una raíz común, la fundación de la Facultad de Ingeniería Química en los 70 empezó a hacer transferencia tecnológica, y yo me formé en el equipo de Roberto Yomi, que hoy ya no nos acompaña, pero fue un gran maestro. Ustedes saben que en los 80, cuando hacíamos vigilancia tecnológica, lo único que teníamos era la biblioteca, y nada menos, los Chemical Abstract de la biblioteca de la facultad y del CERIDE, y el teletipo, ¿no? Cuando encontrábamos un paper que nos servía, lo pedíamos por teletipo a la red de bibliotecas. Y Roberto Yomi fue el primero que hizo estudios del estado de la técnica fuera del INPI, del Organismo Nacional de Propiedad Intelectual, escribiendo cartas manuscritas a la OMPI, a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual en Ginebra, y a los 6 meses de vuelta teníamos un sobre con 10 o 15 patentes relacionadas a los temas que la industria le venía a consultar a Roberto, que era un gran transferidor de tecnología, ¿no? Entonces, me parece muy importante reconocer y estar agradecido a las fuentes, y uno no nace de un repollo. El PIET está nutrido en estas dos vertientes que tan sensibles son para la comunidad de la Facultad de Ingeniería Química. Un poquito de historia, no quiero aburrirlos porque hay una cantidad de anécdotas que contar en este sentido. Y para concluir esta presentación, les doy un pequeño cronograma. El antecedente del PIET es un programa de documentación tecnológica que abrimos en la FIC en el 2003, formando estudiantes. De este grupo de estudiantes, acá hoy tenemos al menos a Alejandro y a Luciana Montes, ahí la vi. Muchas gracias por estar acá, Luciana. Hacía rato que no te veía. Y bueno, fue una experiencia extraordinaria. Después de muchos años, hubo un éxito rotundo en la convocatoria. Después de muchos años me confesaron que el éxito fue porque ofrecíamos un curso de inglés gratis, ¿no? Un curso de idioma, porque consideramos que la información tecnológica en aquel entonces, donde no había internet, ni había, ya había internet, pero no existía el traductor de Google como existe hoy. Saber chino o japonés era un plus importantísimo en ese momento para el análisis de información tecnológica, así que lo juntamos con el programa de idioma. Y bueno, en esa época, en 2003, imagínense, nadie hablaba de patentes, información tecnológica, inteligencia competitiva, eran palabras rarísimas. Y bueno, en el 2005 pudimos participar en la creación de la Oficina de Patentes de Propiedad Intelectual del CETRI,
¿no? Y ya teníamos gente formada en búsqueda de patentes, así que fue una experiencia extraordinaria. Bueno, en el 2011, ustedes saben que hicimos el primer estudio prospectivo, que nos llevó 2 años de trabajo junto con el INTA, y fue una experiencia fundacional para la Argentina, fue un trabajo solventado por el Ministerio de Ciencia y Técnica de la Nación. Hay 23 libros disponibles en internet sobre este trabajo. Y bueno, fue fundacional en el sentido que fue el primero de la Argentina y conformó una cantidad de profesionales. Yo era el coordinador de uno de los 3 pilares del trabajo, que lo hicimos a través del CETRI Litoral. Y bueno, de ahí salieron una cantidad de cosas, entre ellas las capacidades para crear en el 2013 el Programa de Inteligencia Estratégica y Tecnológica en la FIT. La nena mimada del programa es este curso de inteligencia tecnológica de posgrado, que este año empezamos en agosto con la 7ª edición. Estamos muy contentos con el curso. Y bueno, y en el 2016 hicimos un pequeño estudio que para los expertos en prospectiva que nos acompañan, les quiero decir que no fue la intención de engañarlos, no es un estudio prospectivo con todo lo que ello requiere, es un estudio preliminar hecho con técnicas prospectivas. Después vamos a explicar más en detalle qué es esto. Pero fue el primero. Luego hicimos un gran trabajo para la provincia, para el Ministerio de Ciencia y Técnica de la provincia, sobre el futuro de las empresas TICs de la provincia, que eso lo vamos a presentar en la última presentación. En el 2019 ya empezamos a trabajar con grupos de investigación de la facultad y otros grupos de investigación en hacer estudios mediante bibliometría y patentometría, que en el transcurso de esta hora vamos a ir contando lo que significa, apoyando a grupos de investigación en estudios de reviews. Hoy son cada vez más importantes las publicaciones científicas que usan estas herramientas para los reviews y para actualizar la situación tecnológica y científica de los distintos estudios. Y bueno, este año terminamos un capítulo del libro con un grupo de la Universidad de Almería en España, que también utilizamos estas técnicas para explorar la incorporación de la industria 4.0 en la agroindustria. Bueno, a modo de introducción, la inteligencia estratégica, tal como la estamos desarrollando en el PIET, es una disciplina relativamente nueva. 2010, 2012, el primer trabajo en español que aparece es en el 2015, que ahí está referenciado a la derecha arriba, que es de Joao Aguirre, un colombiano que vive en Australia, y que compendia mediante bibliometría lo que se estaba hablando en este momento en el mundo acerca de esto, y en este gráfico uno puede ver perfectamente que la inteligencia estratégica involucra técnicas de prospectivas, técnicas de vigilancia, técnicas de inteligencia competitiva, y básicamente se utiliza para diseñar escenarios futuros y generar una planificación estratégica a partir de sólidos análisis de la información tendencial que hoy podemos manejar con bases de datos y software que nos permiten hacer una interpretación de lo que está sucediendo en el ámbito tecnológico, pero no solamente tecnológico, la tecnología sola no existe, ¿no? La política, los aspectos jurídicos, la normativa, la implicancia de la persona y de lo social en el avance de nuestra civilización son fundamentales de conocer a la hora de tomar decisiones en el camino de la innovación tecnológica, ¿no? Entonces, lo que intentamos en esta disciplina es gestionar de la mejor manera posible todas las herramientas que tenemos a disposición para que el proceso de innovación tecnológica sea un proceso cada vez más rentable y cada vez más previsible,
en el sentido de poder iterar procesos inteligentes para hacer que este proceso de gestión de la innovación tecnológica, que es tan caro, sea cada vez más eficiente, ¿no? Es por eso, fíjense que puse ahí abajo dos referencias, la ISO 56002, que es de gestión de la innovación, que se aprobó en el 2019, la internacional. En la Argentina ya tenemos la 50.501, desde un par de años antes, y estamos trabajando en el Comité Internacional ISO en la 56.006, que es de gestión de la inteligencia estratégica. Y ustedes dirán, ¿cómo se puede normalizar la innovación? Sí, se puede, no dicen cómo, pero sí plantean estas normas todos los pasos necesarios de dar para gestionar inteligentemente este proceso tan complejo y tan apasionante que es el de la innovación tecnológica, ¿no? Bueno, nos pareció importante este pantallazo mínimo para una ubicación de ustedes y nuestra desde lo disciplinar y desde la teoría, para poder encajar en este esquema todo lo que les vamos a ir contando en estas cuatro sesiones, ¿no? Ahora Alejandro va a seguir contándoles específicamente en detalle los aspectos más importantes de este trabajo, que fue un trabajo, a pesar de preliminar, muy intenso y que llevó varios meses. Adelante, Alejandro. Gracias, Marcelo. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Hola? Muy bien. Perfecto. Bueno, gracias, Marcelo. Como Marcelo les comentó, me toca a mí contarles un poco los pormenores, o al menos los rasgos más interesantes de los resultados del estudio preliminar que hicimos. Este estudio lo llamamos preliminar porque es el primer paso dentro de la confección de un estudio un poco más complejo, como es un estudio prospectivo. En este caso, el tema que nos interesaba vino por encargo del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Desarrollo Productivo de la provincia de Santa Fe. Tenían la inquietud de saber qué se podía plantear en cuanto a la producción de bioplásticos con materias primas de las cuales la provincia cuenta, que básicamente son desechos y subproductos de la agroindustria. Ese era el desafío y ese era lo que nos pusimos a explorar. Vamos a pasar, Marcelo, a la siguiente. ¿Cómo se plantean este tipo de búsquedas? Bueno, primero hacemos una búsqueda de información de contexto general. Es decir, tratamos de esbozar un poco el contexto mundial para saber dónde está planteada la tecnología, cómo está basada y en qué situación está. Esto nos lleva a buscar información de todo aspecto, de aspecto comercial, normativo, científico, acotado siempre a bioplásticos a partir de estas materias primas. Teníamos un listado de materias primas que eran de interés para la provincia. Buscamos información del estilo que ustedes pueden leer allí en pantalla, y acá nuestro desafío es validar no solamente la fuente, sino la información. Nosotros hablamos mucho siempre de lo que es la infoxicación. Hoy día, hace unos años el problema era encontrar información, hoy día es del mar de información que encontramos, poder discernir qué información es seria y confiable de qué información no lo es. Tenemos técnica para eso, afortunadamente. No obstante, nos circunscribimos en esta etapa del estudio a lo que es información secundaria, es decir, información que alguien más halló, alguien más compiló y alguien más puso a disposición. Normalmente en una etapa posterior nosotros validamos esta información secundaria con información primaria, es decir, información que sale de la boca o de puño y letra de los actores, de los protagonistas, de quienes generan esa información. Para entrar un poco más en tema y ponernos más al tanto, cuando uno habla de bioplástico generalmente tiene la idea de un plástico biodegradable y que viene de fuentes naturales. Bueno, realmente no es tan así. Los plásticos pueden ser biodegradables o no.
y pueden provenir de fuentes naturales, biobasados, o de fuentes fósiles, y aún así son considerados bioplásticos. Este cuadro que ustedes ven ahí resume un poco esa situación. Nosotros, por la naturaleza del estudio, estamos acotados a los bioplásticos biobasados, porque la materia prima que le interesaba a la provincia era justamente materia prima que proviene de la agroindustria, del agro, básicamente. Así que circunscribimos el estudio a esos bioplásticos. No los voy a aburrir con los pormenores de esas búsquedas, pero sí les vamos a resumir las conclusiones preliminares que sacamos de esa búsqueda. Primero obtuvimos el listado de los bioplásticos que se producían en el momento de la búsqueda, cuáles eran los procesos con los cuales se producían, cuál era la penetración del mercado, el marco normativo, etc. Sacamos algunas conclusiones interesantes, y entre ellas es que el PLA, o el ácido poliláctico, era uno de los bioplásticos que tenía mayor proyección a futuro. Tanto en el volumen de producción, porque las plantas que lo estaban produciendo en aquel entonces estaban anunciando que iban a aumentar el volumen de producción, y hoy con el diario del lunes podemos afirmar que es así. No aumentó la producción como se lo había previsto, pandemia mediante, pero la producción fue increciendo. Y particularmente el PLA es un bioplástico de altísimo valor agregado, porque su valor está traccionado por la voluntad del consumidor de pagar más por un plástico que es biobasado y biodegradable, y que además tiene unas características excelentes. De eso nuestros investigadores seguramente les van a poder explicar mejor. El marco normativo también era favorable para los bioplásticos en general, y para el PLA en particular, y según algunos estudios, si no había estallado, si no había hecho un boom el uso de bioplástico, era porque tal vez faltaba, y creo que sigue faltando en este momento, una política normativa a nivel internacional que los apoye al uso de los bioplásticos, al igual que apoya, por ejemplo, el uso de biocombustibles. Así que la tecnología se veía promisoria, nos faltaba un análisis más. ¿Podemos avanzarnos? Y es el estudio de contexto tecnológico. Acá sí, voy a hablar un poquito más porque, modesta aparte, creo que somos realmente buenos en esto, en analizar el contexto tecnológico. Lo hacemos a través de las patentes de invención. Hacemos lo que se llama patentometría. Ok. En este punto los tengo que aburrir un poco, pero tenemos que ponernos de acuerdo en algo. Vamos a definir someramente lo que es una patente. Quienes hayan hecho los cursos con nosotros o quienes estén en el tema van a saber disculpar, porque voy a dar una definición de patente muy acotada, pero que nos va a servir como para, en el contexto de esta charla, entender de qué estamos hablando. El concepto de patente da para hablar mucho. Pero para lo que es el fin de esta charla podemos decir que una patente no es ni más ni menos que el derecho a ejercer un monopolio que otorga un gobierno durante un tiempo determinado. Un monopolio sobre el objeto patentado. Es una especie de premio, si se quiere, que un gobierno da a quien desarrolla, a quien innova, por los resultados de su innovación. Es un premio por haber invertido tiempo y dinero. Un monopolio que le permite explotar los resultados de su innovación por un tiempo determinado. Por lo tanto, al ser un monopolio, tiene carácter regional, es decir, solamente es válido dentro del ámbito donde ese gobierno tiene potestad. Si yo tengo una innovación y quiero un monopolio a nivel mundial, voy a tener que presentar mi pedido de monopolio, mi pedido de patente, en todos y cada uno de los países donde quiero tener monopolio. Esos son lo que llamamos las patentes solicitadas. Esa solicitud de patente se puede conceder y puedo obtener efectivamente un monopolio, o me lo pueden denegar. Lo que vemos acá, en esta gráfica, es la evolución temporal
de algunos indicadores. La gráfica en negro, la que ven por arriba, la más grande, son las solicitudes de patentes relacionadas a los bioplásticos que habíamos encontrado en la búsqueda anterior, y relacionada también a las materias primas que eran de interés para la provincia de Santa Fe. Esta búsqueda de patentes se hace a través de distintas técnicas. Encontrar el cuerpo de patentes, el grupo de patentes para analizar, no es sencillo, es una tarea bastante larga, en la que se hace un trabajo iterativo, se plantean sentencias de búsqueda, se encuentra el grupo de patentes, que llamamos corpus de patentes, ese grupo de patentes, se valida, se filtra la información, se vuelve a hacer una búsqueda, hasta obtener un corpus, es decir, un grupo de patentes consistente con lo que estamos buscando. Y ese corpus de patentes luego se puede reprocesar para obtener distintos indicadores, distintas gráficas. En el caso de esta gráfica en particular, si bien nosotros el análisis lo hicimos en el año 2016, van a ver que la gráfica llega hasta el año 2014. Para esta gráfica en particular, limitamos el corpus desde el año 1950 hasta el año 2014, 2 años antes de cuando hicimos la búsqueda. ¿Por qué? Porque la información de patente que aparece 2 o 3 años antes del momento en que uno hace la búsqueda es incompleta. Así que para este caso en particular estamos analizando un corpus limitado de patente, pero nos permite ver la evolución. Fíjense, en la gráfica negra son las patentes solicitadas de ese tipo, no es de todos los bioplásticos, es de los bioplásticos que a nosotros nos interesan, con las materias primas que le interesa a la provincia. Vemos que hay un pico de desarrollo a principios de los años 70, y después la tecnología aparentemente llega a una madurez, no muere porque sigue habiendo solicitudes de patente, pero se estabiliza. Por lo tanto, podemos concluir que la tecnología está madura en ese sentido. Luego van a ver una gráfica verde, que son las patentes concedidas. De todas las solicitadas, solamente se conceden una fracción de esas patentes. El resto están solicitadas. Ahora, dijimos, si quiero para un invento tener monopolio en varios países del mundo, tengo que, para el mismo invento, presentar varias solicitudes de patentes. El conjunto de esas solicitudes de patentes y de las patentes que eventualmente puedan ser concedidas de ese conjunto, que corresponden a un único invento, los llamamos familias de patentes. Van a ver la gráfica color marroncita, lo veo yo, ¿no? Color clarito, son las familias de patentes. Esa curva representa invenciones e innovaciones únicas. Mientras la curva negra implica presentaciones en todo el mundo que pueden corresponder más de una presentación al mismo invento, la curva clarita indica inventos únicos. Por lo tanto, la curva negra implica inversión en protección tecnológica y la curva clarita implica innovación. Ahí vemos que la innovación, en realidad, no tuvo un boom, tuvo un crecimiento, pero no fue tan tremendo como lo fue la inversión en patentamiento. Quiere decir que no hubo una tecnología disruptiva a principios de los años 70, hubo un interés. Probablemente no lo analizamos, no llegamos a la etapa de análisis, probablemente por la crisis de petróleo. ¿Qué nos quedan? Las prioridades. ¿Qué son las prioridades? Bueno, una familia de patentes entonces son el grupo de solicitudes y patentes concedidas para un mismo invento en todo el mundo. Las prioridades, patente, es la primera patente que se solicita de una familia. ¿Por qué tiene importancia? La vamos a ver en la siguiente pantalla. Aquí lo que vemos es, a la izquierda, en un mapa mundi, representado en una escala de color, el número de prioridades de patentes en cada país.
y a la derecha representado el número de solicitudes de patentes en cada país. ¿Qué diferencia las dos? La prioridad es la primer patente que se presenta de una familia. Yo tengo un objeto inventivo, quiero tener protección en varios países del mundo, voy a ir primero a presentarlo en un país, voy a obtener allí mi solicitud de patente, después voy a ir al resto de los países. ¿Por qué es importante el primero? Generalmente es más fácil patentar en el país de origen. Muchos países tienen políticas que alientan la inversión en la innovación, entonces tienen tarifas más baratas, tienen facilidades de distinta índole para sus contribuyentes. Por lo tanto, lo más probable es que primero se patente en el país donde se origina el invento, se origina la invención. De este modo, el gráfico de la izquierda lo que está indicando son los países más innovadores en el tema. Yo, una vez que obtengo mi primera solicitud de patente, porque patentar no es barato, puedo con la solicitud en mano salir a buscar inversores que me ayuden a patentar en el resto del mundo. Voy a estar más respaldado que si voy solo con una idea. El gráfico de la izquierda, entonces, nos indica los países más innovadores, que es distinto al gráfico de la derecha, donde vemos dónde se presentaron solicitudes de patentes. ¿Y dónde se presentan las solicitudes de patentes? En los países donde alguien quiere tener monopolio. Por lo tanto, los países donde más solicitudes de patentes se presentan son los países percibidos como los mercados potenciales más importantes de esa tecnología. Así que a la izquierda vemos, a través de la patentometría, los países más innovadores en el campo tecnológico, y a la derecha vemos el mercado potencial de esta tecnología, en este caso los bioplásticos basados en las materias primas que la provincia de Santa Fe dispone. Fíjense que hay algunas diferencias muy importantes. Canadá no es gran innovador, pero sí es gran mercado. Lo mismo Brasil, lo mismo Australia, lo mismo Finlandia, España. Hay diferencia entre lo que es analizar el mercado y analizar la innovación. Vemos que hay mercado y el mercado es importante. También podemos analizar quiénes son los actores, quiénes son las empresas e individuos que más invierten en innovar en un campo tecnológico. Y acá obtuvimos una conclusión un poco rara, ¿no? Uno esperaría que los actores que sobresalgan sean empresas de gran trayectoria en el área química, por ejemplo BASF, por nombrar alguna. Sin embargo, vemos que quien lleva la delantera, o quien llevaba en aquel entonces, en 2016, cuando hicimos el estudio de la delantera, era LG, una empresa de producción de bienes electrónicos. También está Samsung. LG es la empresa que más solicitudes de patente presentó. Es la barra en negro. La barra en verde dice de esas solicitudes cuántas fueron concedidas como patente. Aquí no podemos decir que tiene un 50% de éxito, porque realmente hay que poner esto en contexto temporal para ver cuántas de esas solicitudes de patentes son todavía muy recientes y todavía está por decidirse de conceder y cuál no. Pero lo que sí podemos discernir es entre la barra negra, que son las solicitudes de patente, y la barra celeste, que son las familias de patente. Recordemos, solicitud de patente es un mismo invento, yo puedo presentar solicitud en varias partes del mundo. Familia de patente es un invento único. Fíjense que LG, si bien invierte mucho en protección intelectual a lo largo del mundo, realmente no tiene tantos inventos únicos, solamente 10. Y el que le sigue, que es la Universidad de Xinyang, en China, tiene 6. Es decir, no hay un claro dominante en este campo tecnológico, porque están todos parejos. Si vemos las familias de patentes, están todos en 10, 6, 4. Está muy distribuido. No hay una empresa, o una universidad, o un instituto que se separe como el dominante absoluto en innovación en este campo tecnológico, lo cual es promisorio para nosotros. Podemos seguir, Marcelo. Pero eso es información en general que sacamos de la patente patentometría. ¿Qué tipo de información trae una patente? Contiene una patente.
Bueno, quienes estén acostumbrados a leer paper, podemos verlo en forma muy simplificada así. Un paper es un escrito científico que en general responde a la pregunta ¿por qué? ¿Por qué se da una reacción? ¿Por qué se obtiene cierto producto? ¿Por qué esto se comporta de esta forma? Una patente, en cambio, responde a la pregunta ¿cómo? ¿Cómo obtengo un producto? ¿Cómo obtengo una reacción? ¿Cómo hago algo? Porque un gobierno me va a dar a mí el derecho a ejercer un monopolio, pero me va a exigir a cambio que describa en la patente suficientemente, con suficiente claridad, cómo hago para hacer eso que yo estoy tratando de monopolizar. Es decir, la patente tiene la información tecnológica de cómo hacer algo. En este caso, una patente de bioplástico a partir de una materia prima en particular tiene que tener información suficiente como para que cualquiera pueda hacer ese bioplástico a partir de esa fuente de información. Y si alguno está pensando, yo en mi laboratorio no estaré infringiendo una patente, quédense tranquilo, porque el derecho internacional garantiza que el contenido de una patente se puede usar para fines investigativos, porque no están afectando un monopolio, no van a hacer uso comercial de eso. Entonces, las patentes, de cierta forma, nos ayudan a impulsar la investigación y el desarrollo, porque el contenido de las patentes se puede utilizar con fines educativos o de investigación, para ahorrar pasos, para mejorar lo que existe. ¿Cómo podemos hacer para leer? Nosotros habíamos encontrado más de 17.000 patentes. ¿Cómo hacemos para leerlas todas? Imposible. Afortunadamente, existen algunas técnicas que nos permiten a nosotros más o menos darnos cuenta del contenido de ese corpus de patentes que tenemos. Uno de los indicadores que tenemos es el Código Internacional de Patente. Cada patente se clasifica de acuerdo a un código internacional que la clasifica según las tecnologías que toca. Acá vemos algunas de esas clasificaciones. Por ejemplo, fíjense en la segunda barra, la segunda clasificación, es para conformación de objetos que usan evidentemente estos plásticos de estas fuentes. Si nosotros vamos luego en un estudio posterior a buscar síntesis de bioplástico, vamos a eliminar todo este grupo de patentes, porque este grupo de patentes no tocan la síntesis de bioplástico, sino toca el uso de ese bioplástico para conformar algún objeto. De esta forma nosotros tenemos un panorama general de las tecnologías que tocan esas patentes. Y en conjunto con ese análisis, hacemos un análisis como este. Este es un resultado visual, es un resultado más colorido, digamos, de un trabajo que hacemos nosotros normalmente, que es minería de texto. La minería de texto se basa en analizar sintáctica y semánticamente el contenido de los escritos y contar, bueno, hay muchos análisis que se puede hacer, pero este en particular es un recuento de sintagma, o sea, palabras o grupos de palabras con significado propio. Y vemos la frecuencia de aparición de cada uno. El área que ocupa en este gráfico, cada sintagma, es proporcional a las frecuencias de aparición. Este gráfico lo puse en forma ilustrativa y abarca un periodo de 10 años, pero normalmente nosotros lo fraccionamos en periodos más chicos, de 2 o 3 años, y de esta forma vamos viendo cómo va evolucionando lo que se trata en las patentes en general año a año, y hacia dónde va esa evolución. En conjunto con la evolución de los indicadores de los códigos de patentes que indican las tecnologías que las patentes van utilizando, nosotros podemos tomarle el pulso a las tendencias de innovación que se están dando a nivel mundial o regional, depende de cómo planteamos la búsqueda. ¿Qué encontramos? ¿Qué conclusiones sacamos de todo este análisis? Bueno, más que lo que encontramos, lo que no encontramos. Y lo que no encontramos es que, en particular, el PLA, que en el análisis de contexto nos había resultado como uno de los más promisorios, no había mucho desarrollo
esto suele pasar. Me parece que lo hemos perdido, Alejandro. A ver, esperamos unos segundos más y si no, termino las conclusiones. Bueno, para no dejar este hueco, bueno, sí, la decisión de dar algunos detalles de nuestro trabajo de patentometría fue consensuada por todo el equipo, ya que este seminario, además de mostrar lo que estamos haciendo, pretende tener una parte didáctica para estimular y entusiasmar a los equipos de investigación y desarrollo a que se animen a introducirse en estas herramientas y se animen a hacer uso de ellas, porque el potencial que tiene el estudio de las patentes, de los 130 millones de patentes que hoy están publicadas, es enorme, enorme, ¿no? No ha vuelto Alejandro, ¿no? Marcé, dice que le cortaron la luz, pero ya está tratando de volver a conectarse. Fue un corte pequeño. No sé por qué, estaba en silencio. Bueno, mientras vuelve Alejandro, les cuento que las conclusiones que solemos sacar de este tipo de estudios son muy variadas. Este nicho es una de las conclusiones a las cuales llegamos, si hubiéramos seguido, este fue un encargo de un estudio muy preliminar. Si hubiéramos seguido profundizando este estudio, hubiéramos encontrado tecnologías aplicables en la Argentina, libres de patentes, porque ustedes saben que las patentes que están en Estados Unidos y no se presentan en Argentina son de libre disponibilidad, ¿no? Hubiéramos podido clasificar las tecnologías disponibles para la fabricación de bioplásticos a partir de las materias primas. Estas son los desechos o los subproductos de bajo valor que tiene la provincia de Santa Fe, que no son pocos. La Facultad de Ingeniería Química tiene una larga trayectoria en el aprovechamiento de residuos. El proyecto de Zanahoria es uno de ellos. Ese proyecto también estuvimos trabajando en él, tenemos 2 patentes, una ya concedida en la Argentina, de esos procesos químicos que surgen a partir del desecho de zanahoria. Y aquí en bioplásticos hay mucho por hacer, ¿no? Uno podría hacer, a partir de esta metodología, podría hacer una serie de tecnologías disponibles para procesar distintas materias primas que son desechos para la provincia en este momento, con afectación del medio ambiente, y transformarlas en bioplásticos. De todos modos, y como no vuelve Alejandro, les cuento que aquí lo que encontramos, en realidad, como dijo Alejandro, es un hueco, es un nicho, porque no encontramos tecnologías desarrolladas para producir PLA a partir de glicerol, ¿no? Había alguna información dispersa, pero vimos como una oportunidad de desarrollo, y la vimos como una oportunidad de desarrollo para lo público, no para lo privado, porque el camino de desarrollo tecnológico que requiere un nicho como este no lo puede tomar, es un nicho de alto riesgo, y Juliana me va a dar la razón porque le está costando muchísimo desarrollar la tecnología. Tiene que ser una inversión pública en investigación y desarrollo de un nicho como este. Así que a partir de este hallazgo, estos estudios prospectivos suelen tener hallazgos muy interesantes a la hora de tomar decisiones, y este es uno de lo que les queremos contar, es una de las potencialidades que tiene este trabajo, porque cuando uno encuentra una necesidad del mercado, una necesidad de las personas, o un nicho no explorado,
tiene una gran oportunidad de investigar para lograr solucionar esa problemática, y además tiene el plus de que si no hay patentes, por ejemplo, en este nicho, uno tiene la posibilidad de que toda la tecnología que surge a partir de un proyecto de investigación sea patentable, ¿no? Entonces, estos huecos no son fáciles de encontrar, pero son los más jugosos desde la perspectiva de los grupos de investigación, de los sistemas de investigación básica y aplicada, para trabajar sobre nichos que no están explorados. Se gastan fortunas en todo el mundo en investigar cosas que ya existen, por no tener un soporte de estudio de las tecnologías existentes en los distintos campos tecnológicos. Entonces, a partir de este hallazgo, nos quemaban las manos y empezamos a buscar, junto con la gente de la Secretaría de Vinculación y del CETRI, grupos de investigación que estuvieran en capacidades para abordar la investigación de esto y desarrollar una tecnología que permitiera aprovechar el glicerol para transformarlo en PLA, que es un plástico todavía en pleno crecimiento, y hoy todas las impresoras 3D usan PLA para la impresión 3D. Así que bueno, finalmente la encontramos a Silvina, y ella hizo una continuidad de esta historia, y desde ya les agradezco a Silvina y a Marce, Juliana. disculpame. Sí. Quieren hacer una pregunta. ¿Cómo hacemos? ¿Les parece que hagamos las preguntas ahora o al final contestamos todas las preguntas? Como vos quieras, Marce. Vos quieras, Marce. Bueno, si les parece, las dejamos para el final, ¿puede ser? Dale. Dale. Así Silvina y Juliana presentan cómo se inició esto y lo que están haciendo en este momento, y después vamos a las preguntas, que es lo que más nos interesa. Adelante, Bueno, Silvina. sigo yo entonces, perfecto. Bueno, ante todo, buenas tardes a todos los presentes, y gracias, Marcelo, por la invitación. La verdad que ya hace tantos años que venimos trabajando juntos que esto ya es como una familia, así que bueno, igualmente muy agradecida por la invitación a participar de estos encuentros. A mí me toca contar un poco desde el otro lado, o sea, como en realidad desde el otro lado del mostrador, o trabajando en conjunto, cómo llegamos a tomar este tema. Yo no sé si, bueno, tal vez muchos de los presentes también se dedican a trabajar, también están en el sistema científico tecnológico, pero la metodología de este trabajo fue un poco distinto a lo que veníamos acostumbrados. Y nosotros estamos muy acostumbrados a traer temas que van pasando de generación en generación de investigadores, sumando cosas nuevas que tal vez aparecen en un congreso o en algún evento científico, y a veces perdemos de vista las demandas que existen, ya sea en el sector productivo, o sea, a partir del mismo Estado, como es en este caso, porque esto surge a partir de una inquietud desde el Estado provincial particularmente, y bueno, se fue dando todo para unir un poco los esfuerzos y llegar a lo que hoy estamos, como bien dijo Marcelo, nos está costando un poco, pero justamente ese es el desafío. Para más o menos ubicarlos, nosotros, bueno, con Juliana trabajamos dentro del grupo de investigación en ciencia e ingeniería catalítica, GICIC, que se encuentra dentro del INCAPE, que es un instituto que tiene doble dependencia, o sea, es decir, de CONICET y de la universidad. Y a partir, bueno, una vez que recibimos esta inquietud por parte de la facultad, es que empezamos a explorar algunas alternativas. Si querés pasar, Marce. En nuestro grupo, así muy rápidamente les comento, es un grupo grande dentro del INCAPE, muy grande, que está compuesto por 14 investigadores y actualmente 9 becarios más, cientibecarios, pasantes, tesinistas, o sea, siempre hay una rotación bastante grande de gente. Dentro, o sea, el director de nuestro instituto es el doctor Carlos Apesteguía,
Y dentro de nuestro grupo grande, podemos decir que nosotros somos parte de lo que sería un subgrupo. Y lo quiero resaltar porque no me parece un dato menor, porque en los últimos años lo que logramos hacer es salir un poco de lo que se venía haciendo dentro de, no solo de INCAPE, sino dentro de nuestro grupo, e incorporamos profesionales de otras disciplinas. Y por eso es que, bueno, ahí están los nombres, y al margen de que, bueno, Juliana es ingeniera química, nosotros ya tenemos hoy por hoy 2 ingenieros en materiales, que son Natalia Suárez y Federico Ortiz de Zárate, y a su vez también está trabajando con nosotros Camila Pico, que es licenciada en diseño industrial. O sea que lo que estamos viendo es que estamos explorando conformar grupos más multidisciplinarios, que es un poco lo que nos está demandando hoy por hoy el sistema. Si querés avanzar, Marce. Sí. Y bueno, así, a grandes rasgos, estos son algunas de las líneas de investigación, pero las que figuran ahí en la lista, y un poco traté de resaltar las que más se relacionaban con este tema en particular. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando empezamos a conversar con Marcelo sobre la posibilidad de llevar adelante este proyecto, bueno, bien, ¿qué es lo que sabemos? De qué información tenemos, qué capacidades tenemos, qué equipamientos tenemos, estamos en condiciones de hacerlo o no. Entonces, bueno, justamente nosotros ya veníamos trabajando en reacciones de oxidación, ya habíamos empezado a trabajar en biomateriales. Esto también resultó muy interesante, porque nosotros ya hace unos años que venimos trabajando en bioplásticos a partir de proteína de soja. Otro de los subproductos que tenemos de lo que es la cadena de valor en el agro, ya pudimos desarrollar biocompositos, es decir, materiales compuestos a partir de biopolímeros, y bueno, en la valorización de la biomasa hace años que nuestro grupo viene trabajando. Y uno de los temas que más hemos desarrollado nosotros personalmente es la valorización de la lactosa, ¿sí? O sea, lo que nosotros hacemos mediante reacciones de oxidación es convertir la lactosa, que no deja de ser un desecho también de la industria láctea, la convertimos en ácido lactobiónico, que es un producto de gran valor agregado, que ojalá algún día alguien quiera invertir en esa tecnología, porque seguramente se va a llenar de plata. Así que si hay alguien que quiere aportar. Bien, entonces, nos reunimos, analizamos el tema, vimos que lo podíamos llevar adelante, pero de alguna forma teníamos que materializar esto. O sea, nosotros teníamos que llevarlo a la práctica y ponerlo en funcionamiento. Entonces, justo en ese momento apareció una convocatoria de una línea de subsidios que no es, ahora tal vez se conoce más, en ese momento no era tan conocida, que son las líneas de COFECIT, a los cuales los investigadores son muy pocos los que tienen conocimiento y se animan a presentarse. Entonces, en ese momento trabajamos y charlamos mucho en el CETRI sobre esto, y gracias a la gran ayuda del CETRI pudimos presentar primero una idea proyecto que fue avalada por la provincia, porque este tipo de financiamiento sí o sí se aplica, o sea, son nacionales, pero sí o sí requieren requieren del aval de los ministerios, o secretarías de ciencia y tecnología locales, o sea, de las provincias, de los estados federales, estados provinciales. Bueno, lo formulamos, como ya les dije, con la ayuda del CETRI, se presentó la idea proyecto, fue avalada por el ministro y se presentó. Y bueno, y salió aprobado. Entonces, a partir de ahí ya teníamos un marco
en el cual trabajar, y por supuesto el subsidio que tanto necesitábamos para avanzar con nuestro trabajo. Esto se hizo, todas esas presentaciones fueron en el año 2017, la convocatoria era 2016, bueno, se presenta en 2017, y recién a fines del 2018 es que tuvimos el primer desembolso. Por eso es que venimos, por eso parece que pasó tanto tiempo, pero en realidad no, nada, porque de trabajo no llevamos mucho tiempo, más la pandemia que complicó todo, no pudimos tampoco avanzar demasiado, y básicamente presentamos este tema como un proyecto de investigación. Bueno, ahí el objetivo es exactamente el mismo, coincide con las conclusiones del estudio que hicieron cuando hicieron la búsqueda de información inteligente, o sea, es decir, producir ácido poliláctico a partir del glicerol, que como la mayoría supongo sabe, hoy por hoy es considerado un residuo de la industria del biodiesel. Parte de ese glicerol se utiliza como tal, pero hay un gran remanente que no tiene, que no tiene uso en el mercado, y que básicamente lo terminan tratando como un efluente, ¿sí? O vendiendo a muy bajo costo, que es un poco lo que nosotros fuimos detectando cuando fuimos indagando sobre todos estos residuos o toda esta biomasa regional, que es lo que termina pasando en la mayoría de las industrias. Se termina tratando como un efluente y no se aprovechan las capacidades. Entonces, bueno, los objetivos de este proyecto son los objetivos más específicos de este proyecto, incluían reducir el impacto ambiental, justamente por esto que estaba mencionando, y aprovechar las materias primas renovables, en este caso, que están disponibles no solo en la naturaleza, sino que también como un subproducto de una industria tan importante en nuestra región como es la industria del biodiesel. Y a eso, por el tipo de tecnología que nosotros elegimos para producir este biopolímero, era implementar un proceso que sea amigable con el medio ambiente. Es decir, lo que nosotros hoy por hoy estamos trabajando es en eso, ¿no? Buscar un proceso catalítico que nos permita el reuso de esos catalizadores, en donde ya el catalizador no pase a ser, o sea, no sea parte de las materias primas del proceso, sino que sea un insumo, o bien, mejor dicho, una inversión, ¿sí? Al inicio, y que sea perdurable en el tiempo, que lo podamos reutilizar, que no se nos desactive y que nos sirva por mucho tiempo. Creo que yo no tengo mucho más para aportar, simplemente decir que la experiencia, la verdad, ha sido hasta el momento, y supongo que va a seguir siéndolo, muy importante, sobre todo para nosotros, para los investigadores, salir un poco, ¿no? de la forma acostumbrada a lo que estamos trabajando, y abrirnos un poco y empezar a indagar sobre las demandas. En este caso fue una demanda que vino por parte del Estado, pero bien podría haber venido de parte del sector productivo. Y yo sé que, bueno, me parece que varios de los que están presentes trabajan en el CETRI, e incluso, bueno, en la oficina de vinculación de la facultad, decirles que esto sería imposible sin el apoyo y sin la ayuda por parte de estas oficinas. Los investigadores no lo podemos hacer solo si no tenemos el apoyo de los vinculadores. Probablemente también haya presente algún otro vinculador, y supongo que también me van a dar la razón, y no sé si me estoy olvidando algo. No quiero tampoco ser tan consecuente, no es así, al contrario. Más que agradecimiento, ya a esta altura ya podemos decir que formamos parte de un mismo equipo de trabajo, ¿sí? No es que no trabajamos solos, ni ellos ni nosotros.
y a veces nos cuesta, y eso es lo que a veces que no, quisiéramos transmitir, sobre todo para los que recién están empezando a trabajar en investigación. No cerrarnos solo a las cuestiones académicas, sino también salir un poco, ¿sí? Como bien dicen, salir de esa estructura o de la caja y pensar un poco por afuera, ¿no? Y empezar a buscar y empezar a ver el entorno y tratar de dar esas respuestas que sobre todo nos están exigiendo, porque ya ni siquiera nos las está pidiendo la sociedad, nos las está exigiendo. Muchas gracias, Silvina. Tal vez hablé muy rápido, ¿no? Clarísimo. No, clarísimo, clarísimo. Muy lindo. Y bueno, ahora Juliana, que cursó el curso de posgrado que damos ya en los últimos 6, 7 años. Esto fue casual, ¿no, Juli? Realmente, Sí, tal cual. nada es casual, pero bueno, Juliana ha sostenido este trabajo en el laboratorio y es la que ha puesto manos en la masa, manos en el poliláctico. Adelante, Juli. Bueno, para profundizar un poco más en el tema y contarles lo que venimos haciendo, los avances que tenemos, le voy a pasar a contar un poco sobre los objetivos específicos de este proyecto, que son, en primer lugar, la obtención de ácido láctico por oxidación del glicerol en un medio acuoso, empleando, como dijo Silvi, catalizadores sólidos de metales soportados. Y en segundo lugar, la obtención de PLA a partir de ácido láctico. ¿Por qué quiero recalcar esto? Porque el primero es el objetivo que hasta ahora para nosotros es el más importante, o al menos el más abordado, porque es la etapa de menor estudio o de menor investigación al respecto, no solo porque es la utilización de este recurso que es el glicerol, sino porque es la menos estudiada a partir de catálisis heterogénea, que es lo que a nosotros nos abordamos, sino que los mayores estudios están realizados en reacciones enzimáticas. Por otro lado, otro objetivo específico es trabajar bajo condiciones de reacción moderadas y evaluar la influencia de estas distintas variables operativas para la obtención de ácido láctico y PLA. ¿Qué queremos decir con esto? Que no solo buscamos la obtención de ácido láctico y PLA en sus respectivas etapas, sino que buscamos que estas variables sean moderadas, como digo ahí, o amigables, para un futuro este proyecto pueda escalar ya sea a nivel piloto o industrial. Y por último, el desarrollar una tecnología que permita sustituir estos polímeros que son los más conocidos por estos biopolímeros mucho más amigables con el medio ambiente. En esta diapositiva podemos ver la ruta de reacción. Es una ruta de reacción súper complicada, de alta complejidad, porque tiene gran cantidad de subproductos y productos intermedios. ¿Qué quiero decir con esto? A nosotros nos llevó muchísimo tiempo, sobre todo la parte del análisis, porque era muy complicado ver un cromatograma, muchos picos y no saber qué era cada cosa. Entonces, nos llevó mucho tiempo ponerle nombre a cada uno de estos productos y subproductos. Y no solo eso, sino que nos pasó, por ejemplo, que muchos de estos subproductos salían superpuestos. Entonces, tuvimos una etapa de búsqueda y muchas pruebas, en donde nos dimos cuenta que el análisis de cada muestra, de cada reacción, había que hacerlo en 2 longitudes de onda diferentes, y entonces recién ahí pudimos obtener el análisis y la detección de cada uno de los subproductos. Hoy por hoy se podría decir que el análisis está a punto, que tenemos todos los productos detectados, y creo que eso fue lo que nos ayudó y nos llevó a seleccionar el catalizador que queremos seguir para esta reacción,
Es decir, que en este momento nos encontramos con el análisis puesto a punto y el catalizador seleccionado. Eso, obviamente, después de un montón de pruebas también, en donde se cambió el metal del catalizador, donde se evaluaron distintos soportes, pero podríamos decir, no sabemos, no quiero decir que sea el mejor, pero obtuvimos el catalizador que a nosotros nos parece que mejor se desempeña para nuestra reacción por los objetivos que planteamos anteriormente, ya sea su reutilización, el que sea amigable con el ambiente, la selectividad hacia el producto deseado, que en este caso, en la primera etapa de reacción es el ácido láctico. Entonces, ahora lo que nos planteamos, de ahora en adelante, es la búsqueda de variables y la selección de variables que nos permitan, o encontrar una fórmula con todas esas variables que nos permita a nosotros obtener la mayor selectividad del ácido láctico, que es en este caso el producto buscado. Cabe destacar que hoy es el producto deseado. Quizás en un futuro descubrimos que esta reacción también tiene otro producto de interés, pero hoy en día es por ahora el ácido láctico. En la siguiente diapositiva se puede ver el reactor que utilizamos para la reacción. Este es un reactor PAR, en el cual, como pueden observar, controlamos la temperatura, hay controladores de agitación, controladores de presión, y son todos estos los que nos ayudan a fijar las variables y ir cambiándolas para ver cuál es la fórmula de variables que se ajusta mejor. Como mencioné anteriormente, y no quiero repetir, pero cabe destacar que nosotros buscamos que la selectividad sea mayor siempre y cuando nuestras variables sean moderadas. Como dije anteriormente, es una solución o una decisión de compromiso. Un poco para cerrar y para finalizar el tema, les quiero comentar que el desafío futuro es el cambio de este reactor. Queremos buscar un reactor que se ajuste mejor o que nos permita impulsarnos a una planta piloto y quizás en un futuro a un desempeño a escala industrial, junto con, obviamente, algún socio estratégico o una ayuda económica, como mencionaba Silvi y Marce, que es necesaria para a futuro escalar en estos proyectos de innovación. No sé si fui clara o... Estaba muteado. Excelente, clarísimo, muchísimas gracias. Por favor, Marce, gracias a vos. A mí me parece este circuito, me parece genial, y como para cerrar y dar lugar al debate que nos interesa mucho, bueno, hacemos un cierre en síntesis. ¿Qué pasó acá? Hubo una identificación, una necesidad surgida del Ministerio de Ciencia y Técnica de la provincia para explorar este campo, y mediante una pequeña parte de un estudio prospectivo pudimos hacer un rastreo, generar un corpus de información e identificar un nicho de oportunidad. Que requiere de la inversión pública, ¿no? Es por eso que a partir de esta identificación, un equipo de investigación y desarrollo, apoyado fuertemente por el CETRI y avalado por la provincia, logra este proyecto. Y se genera un círculo virtuoso, que nos parece que es uno de los tantos círculos, uno de los tantos circuitos que podemos transitar a partir de entrenar a profesionales en estas herramientas de la inteligencia estratégica, ¿no? Y bueno, incluso, bueno, ya lo comentó Silvina y Juliana, la preocupación del equipo por introducirse en la economía circular. ¿Y qué sigue? Acá, ¿qué sigue? Bueno, la pregunta es, ¿será una innovación o no será una innovación?
Y bueno, si hay inversión privada y estatal, y se llega a un producto que aumenta el valor agregado de la economía de la región, va a ser una innovación. Si no, quedará en un muy buen ejercicio de trabajo de investigación y desarrollo, con una cantidad de variables y herramientas de buenas prácticas de gestión de la innovación, ¿no? Uno gestiona la innovación, pero nunca sabe si va a llegar a ser una innovación o no. Lo que sí sabemos es que estamos aplicando las normativas y estamos aplicando herramientas que nos permiten gestionar la innovación con mayor profesionalidad. Y bueno, por último, les quería comentar que un estudio prospectivo tiene mucho más que esto. A partir de la información secundaria, uno tiene que generar información primaria. En algunos de los encuentros que vamos a dar, vamos a hablar de esto. La construcción colectiva de escenarios futuros es esencial a los trabajos prospectivos. ¿Para qué? Para validar las tendencias que uno identifica con información secundaria y justamente para planificar la estrategia de desarrollo de forma colaborativa. Esto no es un trabajo de una sola persona. En el trabajo de la agroindustria participaron más de 1.500 profesionales en el trabajo prospectivo. Así que bueno, hay mucho por hacer, pero queríamos contarles un circuito, uno de los infinitos circuitos que uno puede transitar a través de esta gestión de la innovación. Si les parece, abrimos las preguntas y después hacemos el último cierre. Y yo les pediría que, como somos pocos, somos 40, un poco más de 40, abran el micrófono y los que quieran hacer preguntas, intervenciones o dar su opinión, serán muy bienvenidos. Hola Marcelo, Ale, Silvina, soy Pablo. Hola, Bueno, Pablo. no sé, Hola, no sé Pablo. no sé cómo está la pantalla todavía con la presentación, pero no, les quería decir que realmente es muy interesante el proyecto y tiene mucho potencial porque hay varios grupos, incluso dentro de la provincia, trabajando para producir PLA a partir de fermentaciones bacterianas. Por ejemplo, la gente de Inmeta, acá en Rosario. Y un desarrollo para producir PLA con catálisis, por ahí puede ser bastante más fácil de escalar al nivel masivo que puede tener, digamos, que puede cubrir la necesidad de PLA que se está generando, que va aumentando a un ritmo interesante año a año. Así que yo creo que da para hacer algún tipo de proyecto DBT y empezar a buscar financiación privada y, bueno, armar una EBT basada en este desarrollo tecnológico con propiedad intelectual y salir a buscar en mercados de plásticos de alto valor, por ejemplo, para uso en medicina o en algún tipo de envoltorio que tenga que ser biodegradable por las características de lo que envuelve, ese tipo de uso de plástico. Por ahí, para bolsita de supermercado va a faltar un poco más porque a lo mejor el mercado de supermercados no está dispuesto a pagar la diferencia de precio, pero hay un montón de potencial de uso que es re interesante. Eso quería decir. Gracias, Pablo. De nada. Genial. Quería hacerles una pregunta. Hola, soy Marta Mirazú. Quería consultarles si es posible que conozcamos cuáles eran, además del glicerol, indudablemente, si es posible, ¿no?, conocer esa información, cuáles fueron las materias, los desechos o las materias con las cuales ustedes estuvieron trabajando para hacer este trabajo de los bioplásticos. Hay infinidad de cantidad de insumos o materias primas con las que uno puede producir el bioplástico. Quería saber específicamente, si se puede saber, en cuáles se basaron para hacer este estudio. Sí, Alejandro quizás tenga más información. Básicamente, esto no es mérito nuestro. La provincia, el Ministerio de Producción de la provincia de Santa Fe ya venía trabajando en este tema, y nosotros nos basamos en la información que ellos habían desarrollado y habían identificado una serie de desechos de la provincia
para hacer este rastreo, Marta. Muchas gracias por la pregunta. No sé si Alejandro tiene en mente en este momento algunos de los productos que pusimos en el rastreo, pero no es de atributo nuestro. Esto se hizo a partir de una consulta de la provincia. Sí, tengo algunos acá, no tengo la lista completa porque es una lista bastante larga, pero básicamente, además del glicerol, teníamos residuos de alfalfa, de maíz, los residuos del agro, ¿no? Ya no la parte industrializada. Subproductos de la producción láctea, subproductos o descartes de alfalfa, algo de la producción de celulosa, semillas de oleaginosas de descarte, ¿qué más tenemos? Descartes de zanahoria, descartes de... estoy viendo acá. Perdón, estoy viendo la sentencia de búsqueda que usamos para alimentar nuestra búsqueda, y eso está procesado en un lenguaje de programación de sentencia de búsqueda, entonces estoy tratando de sacarlo de allí. Es una lista bastante larga, pero básicamente son subproductos o descartes, ya sea de la producción primaria del agro o de la producción de las industrias de oleaginosas, relativas a las oleaginosas y relativas a la lechería. Gracias, Alejandro, muchas gracias. No, por favor. Sí, aprovecho para pedirles perdón a ustedes por mi caída, tuve un microcorte de electricidad y se me tildó el ordenador, la computadora, así que tuve que volver a reiniciar. Disculpen por la desprolijidad. Tenemos un par de minutos para un par de preguntas más. Acá hay algunas preguntas en el chat. Yo era la que había pedido originalmente un... Sí, Claudia, adelante. Mi pregunta es un poco general. Yo trabajo con una bacteria que puede comer glicerol, digamos, y fabricar polihidroxialcanoatos, que es el otro polímero del que hablaron al principio. Y estuve buscando, yo estoy en Santa Fe desde el 2015, y estuve buscando todo este tiempo contactos acerca de empresas que les sobre el glicerol, digamos, productores de biodiesel a través de las oficinas de vinculación, etc. Y mi conclusión, por lo menos, a menos que haya sido mal informada, mi conclusión hasta la fecha, en el momento actual, en las circunstancias actuales, es que el glicerol no les es un desecho que se transforme en efluente para nada. Lo venden muy bien a precio muy caro. Entonces, digamos que yo ya al principio decía, sí, esto es bárbaro para usar una cosa que es un desecho, etcétera, etcétera, pero últimamente me he convencido de lo contrario. Me gustaría saber si es que estoy mal informada o cómo es, o cuál es la visión de ustedes al respecto. ¿Alguien quiere contestarle esa pregunta? Si querés, yo con todas mis limitaciones, porque la verdad que hoy por hoy no sé cómo está el mercado, sé que incluso hay problemas grandes con todo lo que es la industria de biocombustibles, porque hay en el medio todo un problema político. Lo que te puedo decir es que en realidad esto va a ser rentable en tanto en cuanto el producto que vos vayas a producir tenga el suficiente valor agregado como para justificar la aplicación de la tecnología. Y es un poco lo que nos pasó en su momento cuando investigamos, que bueno, ya hace muchos más años que venimos con esto, con la lactosa. La lactosa, por ejemplo, se recupera toda del suero de quesería. Parte de esa lactosa la usa la industria farmacéutica como un excipiente,
pero hay otra parte que se vende y se vende a un costo muy, muy bajo, bastante bajo. Ahora, si vos lográs llegar a tener un proceso o un desarrollo tecnológico que te dé cierto, o sea, que te aporte o te agregue valor a ese producto, sin duda va a ser, de alguna forma, lo van a terminar aceptando. O sea, hay un montón de obstáculos que vas a tener que ir superando hasta llegar a esto. Y esto pasa con la valorización de todos los residuos. Hoy todo el mundo habla de la recuperación de los plásticos tradicionales, pero tampoco tenemos un mercado que los acepte. O sea, es bastante complejo. Y el PLA, el PLA en particular, como un producto de alta demanda, lo va a hacer, sobre todo cuando haya una legislación y una normativa al respecto. Acá en Argentina todavía no se exige el uso de plásticos o de biopolímeros o plásticos biodegradables para ciertas aplicaciones. Es como que todavía está todo por hacer. Europa es otra realidad. Totalmente mi pregunta iba más que nada a cuán deshecho es el glicerol, porque justamente para la producción de polihidroxialcanoatos lo más caro es la fuente de carbono, si uno lo va a hacer con una fermentación bacteriana. Entonces, la idea de usar el glicerol es solamente si el glicerol es barato, o sea, si es que se fabrica suficiente biodiesel como para que sobre suficiente cantidad de glicerol. Si no es así, hay que buscar otras fuentes de carbono. La demanda, por lo menos la información que nosotros tenemos es que la demanda de glicerol, diría mundial, está más que abastecida. O sea, hoy tenés una oferta mayor que la demanda, eso está claro. Ahora, eso no implica que no tenga un alto costo. De hecho, el glicerol si uno quiere ir y comprar glicerol, es un glicerol que un glicerol bastante más refinado, por decirlo de alguna forma, o más puro, más purificado que el que se obtiene directamente en la producción de la producción del biodiesel. Ahora, que las industrias productoras de biodiesel quieran ellos adoptar este tipo de tecnología, ahí ya no sé. Por ejemplo, porque se me ocurre que eso sería lo más sencillo, ¿no? El que produce la materia prima sea el que después implemente alguna tecnología para reprocesarla. Claro, justamente, pero esa es mi experiencia, que no les interesa porque lo venden muy bien. No les interesa porque lo venden muy bien, porque todavía tienen a quién vendérselo. La producción no alcanza al ser una sobra. Eso es mi impresión hasta el día de hoy, pero bueno. Claudia, muchísimas gracias por el aporte. Somos conscientes que los nichos de oportunidad de negocios tecnológicas son más o menos efímeros, porque la economía crece y esos nichos se van ocupando, y hay mucha gente pensando en cómo aprovechar los nichos de oportunidad de negocio. Y bueno, la cotización de las materias primas fluctúan en ese mercado internacional, y el desafío está para gestionar procesos de innovación, es encontrar oportunidades de máxima rentabilidad. Y bueno, ese es uno de los desafíos. Muchísimas gracias, Claudia. Aquí hay alguien que pregunta cuál es el costo de una patente y el tiempo promedio de desarrollo. Para los investigadores de la Universidad del Litoral, el costo lo asume la universidad a través del CETRI, porque el CETRI es la única oficina de la región, les diría, que tiene un equipo propio de estudios del estado de la técnica, de FTO, de análisis, y de planteo de estrategia de protección y de redacción y gestión de las patentes. Así que a los investigadores no les sale nada patentar en la Universidad del Litoral. No sé, Gerardo, en qué ámbito hacías esta pregunta, pero bueno, los investigadores de la Universidad del Litoral no tienen ningún costo para registrar las patentes. CONICET tiene la oficina, la DBT, que tampoco les cobra a sus investigadores por hacer las patentes, pero la DBT terceriza estas acciones que les he contado.
El CET Litoral tiene un servicio que es el FIT, el Formulario de Información Tecnológica, que cualquier investigador de la ONL puede acceder, llenar un simple formulario y pedir un estudio de patentes, un estudio de contexto tecnológico del tema o de la idea que se le haya ocurrido, ¿no? Ese servicio también es gratuito para los grupos de investigación y desarrollo, y muchos grupos ya lo están aprovechando. Es un muy buen servicio de información. Y una pregunta más, ya no los queremos, no les queremos sacar más tiempo, hemos ido a 1 hora y media ya. Ricardo, sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo te va? Mi nombre es Ricardo Breter, soy alumno de la facultad y trabajo para una empresa alemana que produce maquinarias para plásticos. La pregunta es bastante puntual y es sobre el final de la cadena de desarrollo. Si ya existe como materia prima, ¿en qué estado se presenta el PLA? Sabemos que es un polímero, es poliéster, poliéter, está líquido, está en pellets, hay alguien que lo procesa. ¿Esto se puede saber? ¿Vos preguntás del PLA, Ricardo? Del PLA, sí. ¿Por qué la pregunta? Porque en nuestros laboratorios de Múnich se producen nuevas piezas o nuevas máquinas en función de los nuevos plásticos. Y por eso viene un poco la pregunta en qué estado se presenta y si ya alguien lo está produciendo, ¿no? Quizás es muy puntual la pregunta, pero... bueno, el PLA se conoce desde hace bastante y se usa, de hecho, ya en el 2016, cuando nosotros hicimos el informe, tenía un uso muy amplio desde las impresoras 3D. Sí, sí. No sé si tu pregunta es un plástico, es un sólido, un plástico, un termoplástico, a láminas que se usan mucho en cultivo, en huertas, para cubrir los surcos y evitar el crecimiento de malezas y conservar el agua. Es un plástico biodegradable. Así que en ese sentido tiene ese uso. Perdóname, es uno de los Alejandro. pocos plásticos. No sé si viene por ahí la pregunta. Sí, la pregunta... No, yo te puedo responder, Ricardo, y es lo que vas a encontrar, si buscas información sobre el PLA lo vas a encontrar en cualquier parte. Justamente la gran ventaja que tiene este biopolímero es que es uno de los pocos que se puede procesar con la misma tecnología que los plásticos tradicionales. Es decir, cualquier industria del plástico, o sea, que hoy se encarga de procesar plásticos, con la maquinaria y con la tecnología que tiene instalada, podría procesar este tipo de polímero. Les digo yo trabajo con plásticos y con bioplásticos. Esa definición es así. Cualquiera de los bioplásticos que actualmente están en el mercado europeo, asiático o americano, aquí hay muy poco lamentablemente, se pueden procesar en la misma maquinaria en la cual la industria transformadora plástica utiliza, con algunas modificaciones en términos de perfiles de temperatura, de las inyecciones o extrusiones, pero en las mismas máquinas. Y por otro lado, hay una plataforma muy grande de PLA, pero obtenido a partir, como ahí comentaban recién, del almidón de maíz, de la molienda húmeda del almidón de maíz se saca el ácido láctico y se polimeriza como se polimeriza cualquier otro monómero, digamos, de la industria petroquímica tradicional. Y la plataforma más grande es la de NatureWorks, que es Cargill, que produce, acaba de anunciar un aumento de capacidad de 75.000 toneladas, o sea que es un plástico totalmente que puede reemplazar a cualquier plástico tradicional. Y viene en forma de pellets, por supuesto. Sí. Buenísimo, muchísimas gracias por los aportes. Perfectamente respondido, sí, muy amables. Buenísimo, el PLA es uno de los pocos plásticos aceptados por la FDA, por ejemplo, y por la EMA para microcápsulas de inyección de biodegradables en el organismo humano, ¿no? Y bueno, cerramos con un aporte de Ricardo Cravero. ¿Cómo estás, Ricardo? Muchas gracias. Hola, Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? La verdad que me pareció espectacular este grado de avance. Felicitaciones a todo el equipo que está en esto. Y una reflexión que dejaría es que a raíz de unos trabajos que estoy haciendo sobre sustentabilidad competitiva en una cadena de valor, de la cual vos, Marcelo, sos una parte de un trabajo que estamos haciendo,
Pero la reflexión es esta. Yo estoy analizando mucho la Comunidad Económica Europea, a diferencia probablemente de los americanos. Ellos realmente lo que están viendo de la economía circular son potencialidades enormes que hay. Y la duda que me queda es si tenemos grupos, no tanto de la investigación como los trabajos que se están haciendo, sino grupos que estén analizando estrategias de cómo aplicar en el país esa concepción, así como la economía del conocimiento es algo que ahora parece que nos estamos despertando, ¿no es cierto? Esto de la economía circular tendría un potencial enorme. Y a esa pregunta que se hacían del glicerol, ¿no? Yo estuve en contacto con muchas empresas por otros proyectos, y es un poco el problema que le ocurre a muchos industriales. Mientras están en la cómoda, perfecto, la van llevando, hasta que un día se van a encontrar con que, digamos, fundamentalmente cuando son locales y no internacionales, se van a encontrar con un problema de competitividad, lo que yo llamo una sustentabilidad competitiva, ¿no? Entonces, la reflexión que dejo es para aquellos grupos que por ahí pueden hacer un estudio más, digamos, ecológico, ambiental, de todo esto, para promover el tema de economía circular, pero saliendo de esa manifestación solamente teórica e ir a cosas muy concretas. Y por eso me parece excelente este trabajo, pero sería bueno que en el país se prestara mucho más atención a esto y podamos desarrollar alternativas estratégicas de esto, ¿no? Muchas gracias, Este es mi Ricardo. aporte. Buenísimo, muchas gracias. Si ustedes, quizás alguno observó que no dimos ningún detalle de las tecnologías que estamos desarrollando, porque una de las claves de la innovación justamente es poder patentar para poder transferir las tecnologías que se están desarrollando en el INCAPE. Y para despedirnos, los invitamos. Vamos a hacer un encuentro de estos por mes. El próximo es el 29 de julio, en el que vamos a trabajar con el grupo de Liliana Santiago y Osvaldo Espontón. Hemos hecho un capítulo de libro con estas herramientas sobre nanoaditivos para alimentos funcionales. Les vamos a contar un poco la cocina de ese trabajo. Estamos muy interesados en trabajar colaborativamente con distintos grupos de investigación y desarrollo para publicar reviews sobre la especialidad de cada uno de los grupos. El 26 de agosto vamos a presentar otro estudio bibliométrico sobre la industria 4.0 en la industria alimentaria, especialmente con una visión de economía circular orientado hacia las pérdidas de la industria, en el que trabajamos con un grupo de la Universidad de Almería y con Ricardo Cravero, que recién acaba de darnos su aporte. Y el último evento es otro trabajo que nos encargó la provincia de Santa Fe, el Ministerio de Ciencia y Técnica, en el que aprendimos muchísimo y tenemos una cantidad de cosas para contarles, que es sobre las empresas TICs de la provincia, su contexto y sus proyecciones. Ya es viejo, ¿no? En la industria TICs, hablar de 4 o 5 años es una eternidad, una pequeña eternidad, pero de todas maneras queremos contarles todos los aprendizajes que surgieron de este estudio, que la provincia en su momento nos habilitó a desarrollar. Bueno, aquí les dejamos nuestro correo, por si alguien se quiere conectar. Muchísimas gracias, encantado de haber charlado con ustedes, y vamos a ver si las próximas hacemos la presentación un poquito más corta, así damos un poco más de tiempo para el intercambio. Muchas gracias.